Primera muerte de María. Antes de su publicación en volumen, llevada a cabo en México por el Fondo de Cultura Económica en 1988, Eison publica en 1981 un fragmento de esta novela tomado de la entrada 11 de septiembre de 1980, que envía a manera de respuesta a la revista titulada ¿Por qué no vive en el Perú?, y que aparece en el número 8 de la revista Hueso Húmedo. Este es el territorio inicial para el conversatorio. Gracias, Víctor. Muchas gracias por la presentación. Gracias a todos ustedes por estar aquí. Es un enorme placer, un privilegio poder estar esta noche presentando junto a dos buenos amigos, a tres buenos amigos, estos libros que para mí fueron un sueño desde siempre y que han podido ver la luz gracias al apoyo, sobre todo de las personas que voy a empezar a nombrar a continuación, porque creo que es bueno empezar agradeciendo a las personas que han hecho posible esto. Quiero agradecer a Marta Canfield, que me ha dado una vez más su generoso apoyo para poder seguir con este proyecto que iniciamos en 2008. Quiero agradecer a Luis Rebasa, que ha estado codo a codo viendo conmigo el tema de las ediciones y que es una de las personas por las cuales yo he podido leer ahí eso. Representando a los muchachos de Mora esperaron, que en 2004 me hacía recordar José Ignacio Padilla, que en el 2004 había escrito un texto sobre todo cómo comprendo que me gasté casi todo el dinero que ganaba en ese momento en el lugar donde trabajaba y salí corriendo para comprarme ese libro tan bellamente editado por ustedes, Carlos, José Ignacio, y como sentía que tenía un tesoro realmente. Y como ya me quedaba poco dinero para regresarme en taxi, me fui en un bus a mi casa y abrí el libro y lo cuidaba como si alguien me fuera a robar, y empecé a hojearlo, y de pronto eso que ayudaba a cuidar quería mostrárselo a todos, ¿no? Y sentía esa dicha de que tenía un tesoro que no debía ocultar sino mostrar. Y desde entonces intenté poder aproximarme a la obra de Jorge Eduardo como un lector primero y después con el privilegio de ser el editor. También me gustaría agradecer a alguien que no se encuentra en este momento, pero que también fue, sobre todo en los finales de los años 70, fundamental para la difusión de la obra de Jorge Eduardo, que es Ricardo Silva Santisteban. Y quiero agradecerles a todos ustedes que se encuentran reunidos en torno de la obra de este fantástico artista. Lo que habíamos propuesto con Luis y con Carlos era leer fragmentos de estas obras de por sí fragmentarias y generar un diálogo a propósito de estos fragmentos. El tema con Jorge Eduardo es infinito, como su infinito paisaje de la costa peruana. Y a propósito de los dos libros que nos convocan en esta ocasión, surgieron una serie de ideas que no pude reprimir. Una de ellas, se lo comenté a Marta, fue a propósito de la portada que ilustra el cuerpo de Julia Arnaud, fue llevar a cabo una réplica de la máscara que usó Jorge Eduardo en 2002 en Fundación Telefónica. Es algo bastante simbólico para nosotros, porque por lo menos la gente de mi generación pudo ver en vivo, bueno, en directo, pero no en vivo, a Jorge Eduardo en esa ocasión, y creo que eso es un mito fundante para la gente que supera los 30 años y que estudiaba literatura en ese momento. Dos jóvenes artistas han asumido ese reto, han reproducido estas máscaras, y además esta serie de reproducciones ha generado como una onda expansiva, como si tirásemos una piedra en un estanque completamente quieto, la adhesión de otros artistas. Y actualmente aproximadamente 40 artistas están interviniendo en la máscara desde un fondo blanco, ¿no? Y están haciendo lo que quieren. Homenajes, apropiaciones, todo es bienvenido. Pero quiero invitar a Nelly y a Isaac a que pongan la máscara en medio, por favor, para que puedan verlo todos ustedes. Espero, Marta, que te guste. Un fuerte aplauso para Isaac y para Nelly, por favor.
trabajo y que han estado ahí al pie del cañón intentando lograr alcanzar los colores que pensábamos que tenía la máscara, porque nunca llegamos a verla, y la única imagen, o las únicas imágenes que teníamos de la máscara estaba tamizada por 3 o 4 filtros de luz. Entonces hemos tratado de hacer lo mejor posible. Gracias. Muchas gracias. Y bueno, parece que empezamos. Por orden de jerarquías, yo voy a empezar, no porque sea el más importante, sino porque soy el menos importante en esta mesa. Víctor, mi tocayo y buen amigo Víctor, hizo la presentación para la primera muerte de María, pero vamos a tratar de hacer esto un poco cronológico y vamos a empezar con el cuerpo de Juliano. Este es el del capítulo 15. Nada doloresa, nada pudo servir mejor a mi intolerancia por los demás que tú misma. Delante de mí, en el papel de suma sacerdotisa de mis deseos y de mis sueños, a fuerza de buscar la luz hubiera podido devorarte en un seno y tú habrías sufrido de esa llaga incurable como de una enfermedad dulcísima sin lamentarte, porque tú ya casi no percibías tu cuerpo, no lo distinguías del mío. En el fragor de la noche todo nos estaba permitido, hasta quitarnos nuestro cuerpo por momentos y volvernos una sola criatura celeste, un solo resplandor sobre el lecho, aunque luego, durante el día, ¿recuerdas? El silencio cayera entre nosotros como un manto de plomo, como las víctimas del Vesubio, pobres larvas convertidas en piedra, carbón, metal orgánico, momias de la vida diaria, como las criaturas quemadas por la lava y la ceniza. Nuestras palabras en adelante no emitirían sino silencio, transmutación divina, sabiduría completa o total ignorancia. ¿Para qué decir nada entonces? ¿Para qué escribir? Tú eras la encargada de avivar el fuego, casi no te vestías en casa, dabas vueltas por la habitación cubierta apenas con una toalla o una bata. Yo adoraba tu vulgaridad, tu instintiva rectitud, tu elegancia salvaje. Fumabas sin descanso y bebías docenas de tazas de café al día. Luego, cuando este o aquellos faltaban, telefoneabas al bar de la esquina y recibías al mozo semidesnuda con los pies en el suelo, mientras yo me hundía entre las cubiertas avergonzado, pues era yo el que lo provocaba a través de tu cuerpo, definitivamente habitado por mis caprichos. Hasta que un día lo inevitable tuvo lugar. Tú desvestiste al muchacho como quien celebra una misa y lo volviste a vestir como quien entierra a un general derrotado. Pero aquella fue la única vez que compartimos nuestro lecho con un desconocido. Las aguas fangosas de la Serenísima resbalaban sobre tu blanco plumaje, oh pajarito, tu cabeza inclinada hacia atrás, el cuello terso como en una novela de Javier Motti. Parecías palpitar aún sobre la mesa de mármol, el gran traje de ser ausente, tu desnudez resplandecía, y ni un solo fotógrafo, ni una sola noticia de los periódicos. Nunca tuviste suerte, cara mía. Este texto está conectado con uno de Primera Muerte de María, por eso lo cogí, en el que Jorge Eduardo habla de la manera en la cual él abandona el territorio, la manera en la cual él se va desprendiendo constantemente de las cosas. Y si de alguna u otra forma hay y varias constantes, pero esta es la que quiero ver, es la idea de que en los dos libros, tanto el Primera Muerte de María como el Cuerpo de Juliano, Jorge Eduardo, uno de los personajes principales de Eduardo, en el caso del Cuerpo de Juliano y Roberto, terminan abandonando a las mujeres, que son mujeres de su deseo originalmente, en pos de algo que no saben qué es. Es una búsqueda constante
llegar a alcanzar esa identidad que ha sido un objeto de deseo tan fuerte para nosotros como peruanos incluso. Quería abrir la conversación en torno a ese tema. ¿Qué piensas, Luis Carlos? Yo estaba pensando en una cosa quizás un poco más anecdótica, pero yo recuerdo cuando Jorge Eduardo nos comentó a José Ignacio y a mí en algunas cartas sobre la sensación que tuvo el día de la conferencia, de la videoconferencia, ¿no? Y él se sentía un poco se sentía un poco atrapado, ¿no? En este estudio, este set de televisión, ¿no? En la madrugada, ¿no? Europea. Y lo decía porque estoy sintiendo un poco así en este espacio, lo siento un poco tanto académico, ¿no? Y esta palabra literatura lo siento como algo pesado hablando sobre ellos, ¿no? Entonces en realidad yo quería, con lo que yo había pensado, hablar justamente sobre lo que es una sensación que tengo yo, y agradezco la aparición de las dos novelas porque yo siento que hace falta todavía difundir la idea de que ellos somos un artista multidisciplinario, ¿no? Entonces yo todavía me encuentro con gente en las calles, gente que le gusta la obra de Edison, que se acerca a la obra de Edison, pero yo tengo la sensación de que todavía hay una limitación, hay una mirada muy desde la literatura, ¿no? Las novelas son un perfecto pivote para hablar de eso, ¿no? De la ruptura del canon, por ejemplo. Y en ese sentido yo quería aprovechar también para decir unas breves palabras sobre Sergio Rodríguez, a quien ya vamos a escuchar, pero yo tengo que agradecerle a Sergio dos cosas, ¿no? Si bien yo había empezado la lectura de Edison joven en el colegio, la mirada desde la teoría, pero no tanto eso, ¿no? Sino quería agradecerle el acercamiento, el tramar, ¿no? De alguna manera los homenajes y todo eso, ¿no? Y además, principalmente lo que nos compete aquí, su mirada sobre la narrativa, ¿no? Que es el primero que contempla este aspecto, ¿no? No sé qué opinan ustedes sobre este punto, de que qué tanto sea, después de todo este tiempo que ha pasado desde que ellos han muerto, qué tanto estamos concibiendo la obra de una manera total. Pero lo pongo todavía más difícil. Disculpen mi voz de timidez y mi ronquera. Ahora tengo que quitar estos dos nudos. Disculpen que no me puedo hablar. Estoy de acuerdo con lo que dices tú. Ha habido un problema en las artistas de la obra de Jorge, justamente por, creo yo, la falta de acceso a la mayoría de esta obra. Ahora, por suerte, podemos contar con muchos de sus textos reunidos en un par de volúmenes. Tenemos varias ediciones, tenemos también ediciones de su obra visual. Ha habido exposiciones acá en el Perú, tenemos estos homenajes. Gracias a eso, personas más jóvenes que nosotros tienen acceso a un mundo en diverso, múltiple, a un artista que entiende en la creación como el centro de toda su producción. Entonces, me puedo explicar por qué el acercamiento a la literatura. También porque si consideramos que las instituciones educativas que todavía hemos heredado, eso me parece un poco raro, hemos heredado pero todavía están aquí, están separadas. La manera como entendemos las humanidades todavía están en términos de especializaciones. Entonces, el problema de la cultura es algo que Jorge se puso a pensar en los 40, con Arguedas presente, con Despales presente. Entonces, un estudio de la cultura aria, desde el punto de vista de la historia cultural, este acercamiento a una persona como Jorge, más múltiple, y también nos haría entender
el Perú de esos años, el movimiento cultural, cómo las ideas viajan, cómo se comparten, porque mucho de lo que vemos como amistades son núcleos intelectuales y estéticos, e históricos y culturales. En la parte que leíste, uno de los centros, me parece, en este texto es el ritual, el vestirse y el vestirse, y al final que estos personajes pueden ser, son intercambiables, es decir, Eduardo no es una persona en particular, es una función, es un tipo de modo de vida, es un rol que muchos hemos ocupado. Y un poco para empalmar eso, a ver si llego al final. Voy a leer la parte que escogí. Esta novela, la primera edición, la pude comprar acá en línea el año 76 o 77 y la pude llevar a una reunión en su trabajo y donde él me la firmó. Todavía tengo el ejemplar con su firma y de para Luis. Ahí conocí también a Miquel y a otros hermanos mayores que yo de su generación que nos recogieron muy amigablemente. Era un grupo de jóvenes y nos trataron de igual a igual. Y por suerte yo había visto también la exhibición del paisaje infinito. Y lo que me llamó más la atención fue ver esos jeans pegados a las telas enormes. No solamente eran los cuadros matéricos, sino también habían vestidos, camisas, jeans. Y yo no sabía cómo explicármelo y cómo vincular eso con su poesía. Sin embargo, en la conversación con Jorge apareció también el arte precolombiano. Y ya, ahí ya, peor todavía. Pero ¿cómo me explico todo esto? Conversando con él todo era natural, pero explicárselo, poder seguir, poder entenderlo, captarlo, aprender, continuarlo, parecía una meta imposible. Me ha tomado muchos años empezar a entender y me ha hecho entender más el Perú de esos años y de los años que continuaron, los que yo viví. Y este es el texto. Solo más tarde tú me devolviste la imagen blanca y dolorosa de aquel pájaro, tendida sobre una mesa de mármol en la morgue de Venecia. Difícil recordarte así, cuerpo de pájaro, pájaro muerto de la infancia, difícil recordarte, tendida sobre una mesa de mármol en la morgue de Venecia. ¿Qué haces allí, Teresa? ¿Qué había sido de nuestra habitación en penumbras, de nuestra cama revuelta, de nuestra lámpara amarilla y nuestras cortinas rojizas, siempre cerradas, y nuestro cenicero de vidrio, siempre lleno de colillas, y tu gran traje de seda negro, tan parecido al gran traje de luto de mi pobre madre, y tus extraordinarias toilettes de moda y las interminables horas posando ante el fotógrafo con tu maravilloso cuerpo de pájaro cubierto por un derroche de lentejuelas y terciopelo y drapeados en infinitos. Difícil escribirte, blanco sobre blanco, en una mesa de mármol en Venecia. Cámara frigorífica y sudario. ¿Cómo reconocerte? Soy pariente tuyo, esposo, novio, prometido, amigo. ¿Qué cosa fuimos, Teresa? ¿Amantes solamente? ¿Amantes realmente? ¿Hablamos acaso del amor alguna vez? ¿Quién dijo nunca te amo? ¿Me dijiste una vez te amo? ¿Te dije alguna vez te amo? Difícil reconocerte.
gobierno entero, del plan que exista, ¿no? Pero yo considero que es urgente, ¿no? Revisar precisamente la narrativa, porque creo que hay que darle vuelta al canon, ¿no? O a la comprensión del canon como únicamente realista. Calles desiertas de Lima, desierto de calles sin lluvia, balcones deshabitados sobre la tierra desierta, habitaciones desiertas, jardines desiertos, templos desiertos, habitantes desiertos, acantilados de arena junto al mar, mares de arena, habitaciones de arena, jardines de arena, castillos de arena, personajes de arena, arena, casas de barro de periferia hambrienta, barrios hundidos en el fango, construidos con casuchas de latas y cajones de fruta que todas las noches se llenan de ratas y olores nauseabundos. Cementerio de aviones de papel amarillo, papel cagado de aire en el aire, gallinazos cortos, lombrices amarillas, caras amarillas, rímac amarillo, larguísimos ríos de asfalto, jardines opulentos, templos y palacios refulgentes, millares y millares de automóviles al mar, residencias vacías sobre mares de esqueletos, momias con saco y corbata. Por favor, vive aquí Giuliano, fabricante de helados y chocolates, vestido blanco, camisa blanca, gran casa blanca, la señora blanca, Cadillac blanco, el desierto da sed, mi querido, qué idea, y tus hijos en Estados Unidos. ¿Será blanca la osamenta de un indio en el desierto? Gallinazos de parroquia, ¿lo sabéis? Niños jugando en la mierda, ¿lo sabéis? Pelotas de caca, cráneos con sarna, ¿lo sabéis? Huesos quemados, caras verdosas, el desierto los calcina. Hace calor, ¿no es verdad? Tomamos un helado, en los nazarenos hará fresco, recemos al Señor de los milagros. No seas cojudo, ¿para qué rezarle? Róbale una vela y te la metes en el culo. ¿Qué más quieres, chorro de mierda?, dice Giuliano. No me puedo quejar, la gente responde. Figúrate que el próximo año abro una fábrica en Santiago, un honor para el Perú, una fábrica de helados, 7 fábricas de helados, 77 fábricas de helados, helados y chocolates, no te olvides, la mierda llega al mar con confección deluxe. Mierda made in Perú, qué idea, y tus hijos, millares y millares de automóviles, al mar, aves guaneras, gallinazos blancos al mar, y tú, mañana, tú que nunca viste el mar, no lo verás nunca. El cielo gris de Lima, las estrellas de Lima son de trapo. Una bandera, ¿entiendes? Una bandera. Envolverás a tu hijo en ella y ya no serás peruana, ni chuncha, ni nada. Al costo irrisorio de $600 ejemplar tendrás un hijo blanco. Trabajará en la base experimental cafetera de Venus. ¿Es acaso el hombre el único consumidor de café en este mundo? Un hijo blanco con los ojos verdes, ¿entiendes? No es lo mismo que un hijo verde con los ojos blancos, comidos por la sarna. No es lo mismo que un juguete de barro cocido, que un juguete de papel calado, que una sonrisa pestífera y sin dientes, que 10 uñas negras arriba, 10 uñas negras abajo, y en el centro una barriga llena de tierra, de sapo, embrujado, aplastado, pateado. No es lo mismo. El presidente de la República abrazará conmovido al primer indio convertido en blanco, el señor de los milagros en la Casa Blanca, finalmente. Abajo el vasito de Koch, abajo la sífilis, viva la televisión y el cine, rascacielos de plexiglas, luna de nylon, al mar calles desiertas, balcones desiertos, habitantes desiertos, al mar casas de barro, virreyes hediondos, condes y marqueses de pacotilla, al mar chinganas inmundas, palomillas piojosos, callejones con llanto y disentería, chivas con carne de rata, al mar comerciantes panzones, fábricas de helados y chocolates, políticos vendidos, maricas pintarrajeados, muladares humanos, al mar, palacios y jardines envenenados, prostitutas de rango, burócratas ladrones, trepadores sin alma, al mar, mierdas. Un día los limeños se despertarán llorando y toda la ciudad desaparecerá
mi padre Falco. La maravillosa fundación de Lima tendrá lugar solo entonces. En cualquier momento en el momento de Wilson podríamos hablar innumerables líneas, ¿no? A mí me gustaría lanzar la línea de Lima y la conexión, pero hablamos con la otra novela. Por supuesto, yo ya cogí ese fragmento también, pero usted por el otro, estamos saludando. Usted por el otro porque me iba a traer al fragmento que había cogido del primer amor de María, y creo que podría no cerrar el nudo, pero sí irlo definiendo. Mencionamos muy bien el tema de que ellos son, sobre todo, encasillados como poetas, ¿no? El mismo Edison decía que la única definición con la cual más o menos se sentía medianamente a gusto era con la de artista. Y muchos narradores consideran que estas novelas son novelas de poeta, hablábamos ayer, ¿recuerdan? Y sin embargo, ellas son, abre una beta casi inagotable para hablar de cosas muy actuales. Son libros, recordemos, que son escritos, uno a finales de los 50 y otro empieza a finales de los 50 y termina en los 80, y Edison ya estaba trabajando lo que ahora está muy en boga, que es la novela ficción, y también la metaliteratura, que es toda una tradición en sí misma, ¿no? Entonces, una vez más, estas novelas creo que, sobre todo Primera Muerte de María, por el desconocimiento de la misma, mucha gente se creó una percepción a través de la percepción que alguien tuvo de alguien que le contó que la había leído. Yo conozco muy pocas personas que la leyeron, y la mayoría la leyeron en las fotocopias del Fondo de Cultura Económica que circulaba por acá. Los que realmente estaban buscando seguir leyendo a ellos, ¿no? Otros simplemente no la encontraron y no la leyeron. Yo creo que por esa razón intentar completar la bibliografía, ¿no?, de ellos es sumamente importante, ponerla al alcance de los lectores finalmente. Precisamente voy a leer una entrada en la cual incluye textos entre capítulos que fechan a manera de diarios. Si algunos tienen el libro, es la página 91. Quería leer este texto porque me ayudaba a conectar algo que había leído Luis, que era esta indefinición de lo que eran Eduardo y Julia, cuando le pregunta si alguna vez se amaron y no sabe qué responder. Edison responde esto en estas líneas. Hay en medio del texto hay una nota al pie larguísima que no voy a leer. 7 de septiembre de 1980. En el verano de 1960, una luxación del tobillo derecho me obligó a completo reposo durante 30 días que, con el correspondiente proceso reeducativo, se convirtieron en 60. Durante esa inmóvil espera comencé a vislumbrar una remota historia de pescadores en los desolados desiertos de la costa peruana, de la que siempre fui tenaz enamorado. En un primer momento el asunto contaba poco. Lo que más me urgía, o así me parecía, era la representación del paisaje por la palabra, pero sin caer en la simple descripción ni en el puro lirismo. Era una suerte de desafío que yo me hacía a mí mismo, acostumbrado como estaba, digamos así, a una cierta facilidad para la escritura. El resultado, como lo constato ahora, no podía ser peor. Sin embargo, no es mi intención hacer una autocrítica del viejo texto, ni mucho menos justificarlo. Si la razón de ser de su escritura, aludo aquí a su motivación inconsciente, siempre se me escapará. Lo que sí está claro para mí hoy día es la función del exilio, o como quiera llamársele. A él debo esas páginas,
esa visión corregida y aumentada de la desventura peruana, que entonces había parecido excesiva y que hoy, desgraciadamente, casi coincide con la realidad. Era tiempo de Alan, en el 88 se publicó esta novela. Cuando salí del Perú rumbo a París, tenía algo más de 20 años y mis intereses más urgentes, mi única pasión, eran la poesía, el arte, la literatura. París, en 1948, en plena posguerra, era una urbe trágica y deslumbrante, un inagotable manjar para los sentidos en un mar de inteligencia. Yo vivía entre precarios café y cuadros de Picasso, entre Rimbaud y Charlie Parker, existencialismo y blue jeans. Fueron años de aprendizaje irreverente, de privaciones materiales, de descubrimientos importantes, hasta que encontré a Julia. Abandoné París con los ojos húmedos, pero finalmente abiertos, y me instalé en Roma. ¿Qué había sucedido? Una sola cosa, extraordinaria y sencilla a la vez. El amor de Julia me había descubierto a mí mismo. Su curiosidad y su ternura me fueron revelando poco a poco mi verdadera naturaleza. Fueron sacando a la luz, en una profunda, erótica arqueología de mis sentidos, de mi memoria, de mis más secretas pulsiones, todo lo que en mí había de diverso, de extraordinario y de nuevo para ella. Y esa diversidad que tanto la fascinaba era mi ser latinoamericano. Así como yo buscaba en ella su naturaleza mediterránea y en sus rasgos de Madonna veneciana, adoraba a Carpaccio y Bellini, o le pedía que me hablara en su lengua para escuchar a Dante o a Virgilio. De la misma manera, Julia buscaba en mí las huellas de una cultura desaparecida, de un cuerpo y un sentir desconocidos para ella. Nuestro amor era, pues, el encuentro y la revelación de cada uno de nosotros, con una diferencia. Ella sabía quién era y su placer consistía en mostrarse plenamente. Ella sabía quién era ella y su placer consistía en mostrarse plenamente, en entregarme su cuerpo y su alma. Yo, en cambio, nada sabía de mí. Mi condición de eterno colonizado me lo había impedido. Comenzó desde entonces mi aprendizaje de peruano, de latinoamericano, que naturalmente aún no ha terminado, que no terminará nunca. La idea que mencionaste, el problema que mencionaste de considerar este un libro de poeta, una novela que se discutió. Creo que es interesante ver la obra, las dos novelas, viendo toda la obra, tratando de acercarnos fuera de la literatura o desde los márgenes de la literatura y más bien meternos más a la cuestión de los signos o de los no signos o los lenguajes. La riqueza del cuerpo y me está gustando este tipo de presentación. Creo que estoy un poco borracho de paracetamol porque estamos hablando como lectores, estamos compartiendo con ustedes estas páginas sin que haya una causa-efecto. Es el mayordomo el culpable. Se los digo de una vez para que no estén esperando el final. Ahora, ¿cómo hacer con este lenguaje tan rico? Y no me refiero a un lenguaje de ornamento, sino un lenguaje que tiene una densidad que no es perceptible en la página. Ahora me toca a mí. Nuevo. Empleo solo las palabras y las letras necesarias en estas páginas. Pretendo que ellas sean la imagen fiel de mis antecedentes y mis errores, desde que te conocí hasta el día de tu muerte. He escogido ese momento no tanto por su grandiosidad, sino porque él es para mí un punto de apoyo capital en el recuento. Ese momento
fue mi más rumorosa caída durante mi corta marcha terrestre. No puedo desvirtuarlo como el pretexto de un milagro, una revelación llameante que en realidad no tuvo lugar. Podría escribir: yo te amaba, pajarito, o descubrí entre tu cuerpo inmóvil en la morgue de Venecia, pero sería falso. Empleo, por lo tanto, solo palabras y letras blancas, letras odiosamente lógicas, inexpresivas, letras de la prosa de las cartas comerciales y las noticias diarias, letras para conversar de política y deportes en los bares, odiosas letras impresas cuyo veneno es la razón, el orden, la discriminación social, la guerra, las ideologías, el mal. Acaricio, en cambio, comunicaciones mucho más remotas e inmediatas, grandes letras no escritas cuyo esplendor nos ilumine para siempre, frases secretas con el sentido final de cuánto existe. Pero, ¿cómo formularlas? ¿Hablo español? Moi, je parle français, un petit peu su punto. Italiano aunque, mio padre è ligure. Y los americanos: do you remember the girl? Yes, sure, it's marvelous. Y las frases ciegas de los monos y los lobos burlones y el chillido atroz de los chihuahuas. Such wonderful birds. Y los tucanes y su imposible acento veneciano. Y yo, mirándote tendida sobre una mesa de mármol, agitando la oración mortuoria de Paracas. Yo te desnudo, te reconozco, te entierro. Yo te desnudo, te reconozco, te entierro. Yo te desnudo, te reconozco, te entierro. Luego las momias eran cubiertas con mantos admirables, tejidos en homenaje al cadáver y según su rango. La desnudez era totalmente desconocida entre los muertos. Sí, la conozco. Es usted pariente, esposo, novio, prometido, amigo. Trato de recordar las costillas, la vejiga, el vaso, los riñones y cartílagos y nervios, glándulas oscuras e intestinos, la cascada de tu sangre, tu saliva y tu orina, y además tus ácidos, tus sales, crecimientos extraños, humores, residuos. ¿Qué cosa fuimos, Dolores? ¿Amantes solamente? Sí, la conozco. Tome este nombre, comisario. Se llamaba Julia. Nos conocimos en París hace un par de años. No sé, no tengo idea. Sí, vivimos juntos. Aquí tiene los documentos, investigue usted. Es su deber. ¿Qué cosa fuimos? No lo sé. ¿Qué cosa fuimos, Oderesa? ¿Amantes de caso? Entre tantos verbos inútiles, verbos inútiles, ¿recordarías el verbo amar? Yo te amo, tú me amas, él me ama, nosotros nos amamos, vosotros os amáis, ellos se aman. Equivalente a yo te odio, tú me odias, él me odia, nosotros nos odiamos, vosotros os odiáis, ellos se odian. Yo también hay una cosa. Y yo lo digo, lo verbalizo porque ese tipo de cosas, quienes han estado cercanos al trabajo de la obra de ellos, ¿no? O investigadores, amigos, deben haber sentido esta cuestión que los occidentales llaman azar, ¿no? Pero no sé si azar, ¿no? Vamos a volver a la mujer. El traje de esa violeta cayó al suelo y
y Lady Ciclotrón levantó los pies asqueada, como si los sacara del modioso pantano. No faltaba nunca quien se lo pidiera a gritos como un pordiosero pide las migajas de un banquete. Pero el traje, entonces, ya no era suyo, ya no le pertenecía ese trapo inmundo, transido de deseos masculinos. No se vestiría más nunca, aunque nunca se hubiera vestido realmente. Había cubierto su cuerpo y nada más. Jamás pudo comprender esas láminas antiguas de ciertas damas limeñas que se vestían completamente dejando al descubierto tan solo el ojo derecho. Las llamaban las tapadas y su recato y su pudor eran proverbiales, así como su gracia y su belleza. Pero, ¿cómo apreciar estas dotes a través del sayo y el mantón? ¿No sería más bien una artimaña para mejor engañar al pobre varón colonial y católico con un suculento matrimonio? Todas esas damas antiguas o modernas le daban rabia. Demasiadas miserias se habría visto ya bajo esos trajes. No, ella no se vestiría más. Adrián Mac respondió con voz temblorosa. Roberto siguió caminando a su lado. María Magdalena aceleró el paso. ¿Me permite que la acompañe? Siga nomás, respondió sin mirarlo. Francamente no quisiera molestarla. Ella no abrió la boca. Siguió caminando. ¿No podría verlo otro día? María Magdalena no sabía qué responder. Hubiera querido decir que sí, mirarlo a los ojos, abrazarlo, estrecharse contra su cuerpo, pero no dijo nada. Se alejó con rapidez, volvió a la esquina y entró en el callejón. Al día siguiente él estaba de nuevo esperándola en el mismo lugar. La primera vez que se desnudó ante él, Roberto la contempló tendido en la hierba, sin ni siquiera tocarla. El vestido de niña yacía en el césped, dibujaba un misterioso drapeado que se confundía con las flores y las plantas del parque sumido en la oscuridad. Roberto se lo había pedido y ella no pudo contravenir a su deseo. Su pobre cuerpecito temblaba sobre la hierba húmeda, sintió en su piel el perfume de un pétalo de rosa. La suave brisa le dilataba los poros y sus pequeños senos saltaban de frío, pero era completamente feliz ante los ojos amados. No necesitaba más nada, no quería más nada, aparte de esa primera desnudez. ¿Qué otra desnudez podría existir? ¿Quién otro sobre la tierra podría mirarla como la había mirado Roberto esa noche? Para la virgen adolescente, todo sería siempre virgen e inmaculado, como entonces. En su miserable liturgia de todas las noches, ella daría sin perpetuar ese purísimo instante. El traje de satén violeta volvió a caer al suelo, definitivamente, esta vez dejando al descubierto su diminuto ombligo, su espalda y sus piernas sudorosas. Lady Ciclotrón dio media vuelta con la voz de Frank Sinatra en la garganta, el llanto en la pupila. Apoyó el pie derecho en una silla e inclinó la cabellera hacia atrás, con las manos en la nuca. Solo la separaban del éxtasis 3 pequeños triángulos violeta, 2 en los senos y 1 en el pubis. A sus pies la multitud bramaba como un toro enfurecido. No es la última entrada que va a leer Luis, pero quería comentar algo. Como ustedes saben, hay un poema muy conocido de Jorge Eduardo llamado Primera muerte de María. La primera versión, según lo ha fechado Luis, según estaba fechado, es del 29, tengo entendido, más o menos por ahí, ¿no? Y la segunda versión es la que queda fijada en la edición del 76. Hay algunos cambios que hace, me parece que pertinentes, pero de alguna u otra forma en ese poema está trazada la historia, o una de las historias que va a desarrollar en la novela, que es la historia de una mujer llamada María Magdalena Pacheco, y que pertenece a una clase que podríamos denominar baja, a un estatus social bajo, y que es, eso no se cuenta en el poema, claro, se cuenta en la novela, no quiero ser spoiler, pero que al dar a luz finalmente termina perdiendo la vida de ella. Y dependiendo de la versión, no me queda del todo claro si muere el hijo o no en el poema.
Pero me parece curioso que, y me parece además bastante pertinente el ejemplo, ya que los autores, los verdaderos autores, los de pulsión, son aquellos que se mueven por ciertas obsesiones. En algunos casos, en algunos autores podríamos hablar de una línea ascendente de perfeccionamiento de su obra, y otros, en cambio, hablamos de una especie de espiral. Y si trazáramos una línea que cortase esa espiral que sigue son, encontraríamos en uno de esos lados el cuerpo de Juliano y en otro Primera Muerte de María como dos caras de una moneda. Y eso pasa un poco con toda la obra de Jesús, ¿no? Él empezó a anudar, y como en el video de Patricia que vimos hace poco, que tuvimos la suerte de ver hace poco, él comentaba que hacia el final de sus días lo que quería era desnudar, ¿no? Y ya lo había hecho, sin embargo, ¿no? Con el desnudamiento de Lady Ciclotrón, María Magdalena, ¿no? Entonces, realmente es muy difícil hablar de un autor como Edison sin quedarnos en el asombro, quiero decir, sin pasar de ese asombro inicial que nos provoca, que nos produce su lectura. Luis, lees la última entrada y hablamos un poco sobre eso y vamos cerrando con eso. Antes de leer el breve texto que he escogido, quiero justamente recuperar lo que dijiste, porque si nosotros pensamos y queremos explicar la obra de Jorge usando el lenguaje, vamos a acabar creando una línea, esto, después esto, después esto. El problema de esa línea es que va en una dirección. ¿Qué pasa? Porque les estoy poniendo enfrente esto. Que si además hay uno arriba, uno a la izquierda, uno a mi derecha, nos sería muy difícil explicarlo, porque tendría que pasar de aquí para allá, para aquí. Estoy hablando de una explicación tridimensional, si quieren, y nos metemos al problema de las dimensiones, etc. Esta novela también viene acompañada, además del poema, de una instalación de Ana María José María Lobo de ella, y de un vínculo con el paisaje infinito de Rosa Cruz. Entonces, no va en una línea, va en muchas, y parte del lenguaje utilizado acá no se trata de capas, se trata de direcciones, es multidireccional. La novela presenta, como lo hace en la instalación y como lo hace en homenaje a Leonardo, un drama que ocurre en una costa cuyos personajes son pescadores. Esta costa puede ser tanto la costa peruana como la costa mediterránea, como cualquier lugar donde hay pescadores y costa, como cualquier lugar donde hay seres humanos, como cualquier lugar donde los seres humanos tienen dramas. Y el drama tan pequeño como una pelea de pareja puede ser el mismo drama o la pérdida de un familiar, el mismo drama que aparece en un libro llamado la Biblia o en cualquier otro libro sagrado y que ha venido repitiéndose desde que el ser humano ha sido considerado ser humano por otros seres humanos. La primera vez que María durmió en la cabaña de José, el mar le salió al encuentro como un viejo amigo. La cabaña de Pedro se hallaba muy cerca y ella fluctuaba entre los dos como una especie de faro. Los acercaba y los separaba a un tiempo, sin que se dieran cuenta. Una nueva forma de amor los unía, pero el equilibrio era muy tenue. Por ejemplo, la caída de un objeto bastaba para amenazarlo. Como ninguno de los dos se inclinaba, María lo recogía sin decir una palabra. Pero desde ese momento el desventurado objeto desaparecía de la cabaña para no dejar rastro. Otras veces se trataba de un gesto cualquiera, como servir un café o una cerveza, por ejemplo. No sabían nunca cómo comportarse en estas circunstancias, y cuando el hilo del amor y de la amistad se interrumpía entre los tres, el
café podía helarse en la taza o la cerveza hervir en la botella. Ninguno de ellos se atrevía a mover un dedo por temor de romper definitivamente el hilo y convertir ese pequeño incidente en una verdadera ruptura. Antes de pasarle el micrófono a Víctor para que pueda cerrar la mesa, quiero seguir agradeciendo nuevamente a Víctor por acompañarnos, a Carlos y a Luis, a todos ustedes por estar aquí, por hacer todo lo que hacen por ellos. Quiero agradecer especialmente, fundamentalmente, a la Casa de Literatura y el Centro de Estudios Edison, que han hecho posible este congreso estupendo que ha empezado hoy día y que va a ir hasta el sábado 22. Quiero recordarles que en la galería Enlace, que está en Camino Arana, en San Isidro, se encuentra una muestra que va a estar de Edison, que va a estar hasta el 1 de diciembre, así que no se la pueden perder y no se la deben perder. La Casa de la Literatura además ha apoyado esta publicación y es algo que les agradezco infinitamente. En tu nombre, Sandro, y en nombre de Milagros Salarea, que es la directora de la casa, se lo agradezco. Y bueno, les dejo el uso de la palabra a Víctor. Muchas gracias. Muy gentiles, agradecimiento a todos los presentes, a Carlos Estela, Víctor Ruiz y Libre Raza Solarus, quienes nos han podido acompañar esta noche en la presentación de las novelas. Los invitamos también, las novelas están ahora a la salida de la sala en un precio especial de 30 soles para quienes las deseen adquirir esta noche. Muchas gracias a Santuario Editorial nuevamente y a todos ustedes por venir. Hay un vino de honor también.